Marino. Gracias, presidente. Bueno, una serie de preguntas para el ministro Petri sobre el proyecto de ley de modificación de la Ley de Seguridad Interior. La primera tiene que ver con cuáles son las hipótesis fácticas, los escenarios reales que está considerando para proponer esta reforma de la Ley de Seguridad Interior. ¿A qué escenarios piensa que se aplican desde el punto de vista práctico, real, en la actualidad en nuestro país, esta propuesta de modificación? Y le hago una puntualización específica para que responda también de un escenario reciente que tuvimos en nuestro país. Usted con la ministra Burrich, el presidente Milei y el ministro del Interior, actual jefe de gabinete Guillermo Francos, proponen en el artículo 13 del proyecto modificar el artículo 27. Y ahí plantean, lo digo para que quede registro en esta reunión, y usted pueda responder puntualmente, que en caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal, en el marco del artículo 41 quinquíes del Código Penal de la Nación, el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas realicen: A. Patrullaje. B. Control de personas y vehículos. C. Operaciones de control en puestos fijos o móviles. D. Control y vigilancia de instalaciones inmuebles. E. Aprehensión en flagrancia. Entonces, mi segunda pregunta, porque la primera era que usted explique los distintos escenarios que ustedes consideran. Yo le pregunto, en segundo lugar, un escenario puntual que tuvimos el 12 de junio en nuestro país, donde hubo una movilización frente a este Congreso de la Nación contra la Ley Bases. Se produjo una represión encabezada por la ministra de Seguridad y de forma coordinada y directa con el Poder Ejecutivo Nacional, un fiscal, el fiscal Stornelli, inició una investigación penal basándose, entre otros tipos y entre otros institutos de Código Penal, en el artículo 41 quinquíes del Código Penal. En base a eso, el fiscal Stornelli requirió la detención de una serie de personas, se inició un proceso judicial. Luego de ese proceso judicial surgió un primer fallo de la jueza Servini, que descartó por completo la utilización del 41 quinquíes para la persecución de las personas que habían sido detenidas. Ella dispuso la detención preventiva de algunas, una minoría, un grupo minoritario de las personas que habían sido detenidas. Después hubo otras resoluciones judiciales que incluso liberaron a algunas de esas personas que habían quedado en prisión preventiva por orden de Servini, pero la jueza de la causa directamente ni siquiera consideró utilizar el tipo del 41 quinquíes porque no encontraba ningún elemento que permitiera afirmar que se había configurado la posibilidad de ese delito previsto en el Código Penal. Entonces, mi pregunta es, en ese escenario donde durante algunos días, no solamente el 12 de junio, había una investigación penal en curso a cargo de Stornelli, que en su escrito judicial solamente utilizó un comunicado de la Presidencia de la Nación y dos notas periodísticas, una de La Nación y una de Clarín, bueno, si en ese supuesto, teniendo esta ley en vigencia, esta propuesta que ustedes hacen, podrían haber utilizado ustedes a las Fuerzas Armadas por sencillo pedido del Comité de Crisis para, entre otras cosas, salir a detener gente, control y vigilancia de instalaciones inmuebles. ¿Recuerda usted, ministro Petri, que la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, salía a acusar en los medios de comunicación esos mismos días a organizaciones con nombre, las identificó explícitamente, diciendo que eran terroristas? Y Stornelli había iniciado la investigación penal con el 41 quinquíes, entonces podrían haber usado a las Fuerzas Armadas para ir a controlar instalaciones inmuebles de esas organizaciones. La vicepresidenta de la Nación también se presentó como querellante planteando que había que investigar a las organizaciones por supuestos actos de terrorismo. Todo eso se cayó judicialmente. Ustedes nunca reconocieron que no hubo fundamento jurídico para lo que ustedes plantearon. Con esta ley en vigencia podrían haber utilizado las Fuerzas Armadas en tarea de represión interna contra una movilización, contra manifestantes y contra organizaciones políticas y sociales. ¿Usted qué consideración tiene al respecto? Porque estamos hablando de una situación real donde hubo una investigación penal real con un fiscal actuante coordinado con el Poder Ejecutivo, con el 41 quinquíes, y se aplicó sobre una manifestación y sobre organizaciones. Entonces esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿por qué en ese mismo artículo ustedes proponen
que el accionar de las Fuerzas Armadas en todo este contexto será calificado en cumplimiento del deber y por consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal. Que, lo digo acá también para que quede constancia, el 34 del Código Penal es el que establece los supuestos donde no hay punibilidad y entre esos supuestos, lo voy a decir de forma explícita, figura en el inciso quinto el que obrar en virtud de obediencia debida. Obediencia debida. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes explícitamente proponen en el proyecto de ley garantizar impunidad para delitos que sean cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas en este contexto, en esta tarea de represión en materia de seguridad interior? En esto hago una aclaración, que ustedes pretendan aprobar esto y que incluso esto se apruebe no significa que igualmente, objetivamente, no incurran en delitos y que no sean juzgados posteriormente, porque este proyecto de ley es inconstitucional, es contrario a los principios fundamentales del Estado de Derecho, de los derechos humanos. Bueno, en este país hemos tenido una tentativa de garantizar durante muchos años la impunidad a los genocidas y la lucha de nuestro pueblo garantizó que muchos de ellos igualmente sean enjuiciados, sean juzgados y hoy mismo estén cumpliendo condena en prisión, por lo cual ningún miembro de las Fuerzas Armadas que lleva adelante estas tareas ilegales por orden del Poder Ejecutivo Nacional en contexto de esta, si se llega a aprobar esta ley, va a estar exento igualmente de una persecución judicial que corresponda con los delitos que lleven adelante. Pero yo le pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad y por qué ustedes han explícitamente colocado esta afirmación en ese artículo 13 del proyecto de ley, que es la no punibilidad de los actos de los miembros de las Fuerzas Armadas? Y una última cosa le quiero preguntar, ministro. En sus respuestas al diputado Moro, no sé si usted se dio cuenta, pero me parece que cometió un sincericidio. Porque usted dijo explícitamente que van a utilizar a la CIDE como la fuente de información de inteligencia para el accionar de las Fuerzas Armadas en el marco de estos comités de crisis que se despliegan en el marco del Consejo de Seguridad Interior. Bueno, ministro, usted en el proyecto de ley que usted o sus asesores o la ministra Burris, no sabemos quién, elaboró, no incluye a la CIDE en el comité de crisis, no incluye a la CIDE en el Consejo de Seguridad Interior, incluso en la ley actualmente vigente de Seguridad Interior no está la CIDE en el Consejo de Seguridad Interior y en los comités de crisis. La ley actual de Seguridad Interior dice que el sistema de seguridad interior está integrado en primer lugar por el presidente de la Nación. Ahora, en términos operativos, cuando se constituye el Consejo de Seguridad Interior, el comité de crisis, no está el presidente de la Nación, de quien depende directamente la CIDE. Entonces está usted acá confesando que de forma subrepticia, clandestina, van a utilizar a la CIDE que han recreado bajo su gobierno para ser quien le provea los insumos de inteligencia a las Fuerzas Armadas para actuar. Y las Fuerzas Armadas van a confiar en la inteligencia, en los informes que le provea la CIDE. ¿Realmente usted, ministro, cree que eso es pertinente? Más cuando usted ha utilizado en varias ocasiones para justificar este proyecto de ley lo que ha ocurrido con el atentado a la AMIA, que si hoy está impune después de tantos años, tiene muchísimo que ver con la tarea que han llevado adelante los servicios de inteligencia de la CIDE para garantizar el encubrimiento y la impunidad. ¿Nos van a venir a decir que la CIDE va a garantizar la información adecuada para poder enfrentar el terrorismo? Pero por favor, acá queda claro, y con esto termino, que este proyecto de ley de reforma de seguridad interior tiene un objetivo claro y es que vuelvan los milicos. Quieren sacar a los milicos a la calle para reprimir la movilización popular y a las organizaciones. Y por eso este proyecto de ley se da la mano con el proyecto de ley antimafias, que es un proyecto de ley para destruir directamente a las organizaciones sindicales, sociales, y con el conjunto de proyectos de ley y de decretos con los cuales ustedes quieren destruir la democracia en nuestro país. Entonces, señor presidente, me parece muy importante que nosotros, sobre la base de esta discusión y de las respuestas que pueda dar el ministro de Defensa, luego tengamos una discusión y rechacemos este proyecto de ley. Muchas gracias.